Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales a los seguidores y seguidoras de la revista Contraportada. Una vez más estamos aquí contribuyendo al análisis de la geopolítica global y de la política nacional en la situación colombiana. Eh, esta vez vamos a hablar de los 100 días con Trump. Estamos con y de Trump. Voy a ser un poco más amplio en cuanto a la referencia del tiempo, muy amplio. Vamos a hablar de la era, el cambio de era en el que estamos entrando a lo que se ha llamado el antropoceno, y que en palabras cortas es el uso extensivo, intensivo de las energías fósiles, petróleo y gas, que mm, han contribuido a los cambios fundamentales del clima en la Tierra. Y dentro de esto, pues está la situación de la huella que el hombre ha dejado en la Tierra. Pero yo tomo como punto de referencia no la huella del hombre en la Tierra, sino la huella del hombre en la Luna. Ese viaje y ese hecho significó el que el hombre realmente había logrado tal progresión en términos de sus tecnologías y su desarrollo que le permitió llegar a la Luna y regresar eh, sanos y salvos. Eh, ¿Por qué hablamos de esto? Porque es que uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy, de los problemas que hemos originado como antropoceno, es la vuelta al uso extensivo, intensivo de las energías fósiles de cuenta de Trump. Trump dice, no creo en eso y vamos a perforar y perforar. Y de alguna manera su salida de muchos organismos, como los acuerdos que se han hecho sobre tratar de recuperar un poco el uso de estos energías, de estos fósiles, de energías fósiles, para tratar de ver si podemos frenar un poco el cambio climático. Por lo menos no seguir contribuyendo a eso, porque es que esta marca no es una marca que se va a ir mañana o pasado. Esto es una cosa que puede durar años y siglos, si se quiere, de volver nuevamente. Si paráramos el uso de estos materiales, demoraríamos de todas maneras muchos años en volver a una natural, a una cosa diferente. O sea, por años debemos esperar que nuestra huella crezca, va a seguir creciendo con esta política. Y bueno, yo dejo ahí para señalar uno de los acontecimientos de la era. Pero también hemos hablado de un cambio de época. El cambio de época es que estamos cambiando de la cuarta a la quinta revolución industrial. Y de la cuarta a la quinta revolución industrial pasamos de procesos globalizados de producción, circulación, cambio y consumo en las sociedades de mercado, con algunas crisis de algunos países que se aventuraron en el socialismo y con la vuelta de algunos actores, pero con nuevas temáticas y nuevos escenarios. Entonces hablamos del tránsito, de la unilateralidad, de la dimensión de Estados Unidos hegemónico desde el 45 hasta ahora, y esto que se está produciendo, que es una trilogía del poder en términos de Estados Unidos, Rusia y China. Hemos hecho énfasis en esto para poder tratar de comprender dos fenómenos fundamentales, el antropoceno y el tránsito hacia la quinta revolución industrial. Este tránsito a de la revolución industrial viene marcado por una cosa fundamental en las economías mundiales, en los modelos económicos, que es eh, el cambio del capital financiero al capital tecnológico. Hoy nuestras disputas, y digo nuestras de humanidad, son cuánto seguimos siendo prevalentes, dependientes del Fondo Monetario Internacional, del dólar, de esta globalidad, dependiente de todas las economías de este patrón universal, y
las propuestas que hay de salir de esta dependencia y, y de romper casi que todos los acuerdos que se firmaron en Potsdam y Yalta después del 45, que crearon el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el dólar como patrón universal. Entonces ahí vemos cómo esto es, por un lado, las luchas por la preeminencia o no de todas estas formas del capital financiero, cuyas máximas expresiones en términos de globalidad fueron las multinacionales y las transnacionales. Hoy estamos enfrentando una China y una Rusia, una que ha llevado todo el avance científico técnico, tecnologías modernas, cibernéticas modernas, el uno a los elementos estratégicos de la guerra y el otro a la economía. Se habla de que China viene de un atraso de 20 años con respecto a Estados Unidos. Hoy, con base a los elementos que tenemos de análisis, podemos decir que es lo contrario. Y que esta situación de haber llevado la tecnología y la cientificación al modelo económico y a la implementación de los modelos productivos por parte de China ha hecho que Estados Unidos es y sea la que tiene el retraso de 20 años con respecto al uso de tecnologías. Hemos hecho énfasis en que la caída del muro de Berlín se produjo no porque no hubiera una equivalencia en términos de los factores estratégicos de destrucción masiva, que eran las bombas atómicas y los misiles, sino porque Rusia no había logrado en esta carrera armamentista, no logró un Silicon Valley que había logrado desarrollar Estados Unidos. Al no encontrar Rusia eh, un modelo económico que le permitiera, como a los Estados Unidos, que tenía Silicon Valley, especializado en implementar tecnologías para la producción y para el orden del consumo, donde empieza a aparecer el Internet, empieza a aparecer el concepto de inteligencia artificial y a desarrollarse, los chips, empieza a miniaturizarse todo el proceso de computación, de gigantescos edificios, se va convirtiendo poco a poco, casi que en una mano cabe información eh, indiscriminada y por megadatos, que es como se llama ahora eso. Por su parte, China viene desarrollando esto hace unos 20, 30 años, en que se empieza una revolución silenciosa iniciada por Deng Xiaoping, donde empieza a ir generando un nuevo modelo económico, tal vez retomando los errores de Rusia, que tenía una apariencia de modelo estatal concentrado, planificado, pero que en el fondo, debajo de su superestructura, lo que había era un modelo de mercado, donde funcionaba un mercado al estilo del capitalismo, pero como una economía oculta, una economía que el Estado ni asumía, ni controlaba, ni podía intervenir. Una de las grandes virtudes del modelo chino es retomar la economía de mercado, incorporarse a la economía de mercado, globalizarse, salir de ser en la fábrica del mundo y convertirse en un creador y productor con base, sí, a los aprendizajes y con base a las capturas que había hecho de los procesos tecnológicos de todas las compañías multi y transnacionales que le llegaron allá y que le aportaron sus tecnologías. Estados Unidos además les aportó, pues no solo este concepto del Fordismo, de la producción modelo capitalista, modelo mercado, sino que les aportó pues la participación en la globalidad del mercado. Pero lo que no se esperaba Estados Unidos era que buscando un aliado para enfrentar a Rusia, terminara creando un país con una fuerza fundamental, no solo en términos de los costos laborales baratos, sino que fuera a ser capaz de hacer creación y uso intensivo y extensivo de la tecnología y la cibernética. Vienen trabajando muchas cosas de la física
la mecánica cuántica. Vienen haciendo una serie de abordajes desde lo científico y eso lo han llevado al proceso productivo, a lo informático, lo están llevando a las cadenas de suministro, lo están llevando a toda la generación de nuevas formas de riqueza y esa riqueza se llama mercancías que venden a muy bajos costos en el mundo con ganancias que acumula el Estado. Allí no hay, aunque hay multimillonarios chinos, no son los que manejan la economía china. La economía es una economía centralizada donde el partido, el Estado, el ejército y las organizaciones de masas se confluyen en formas de Estado y les permite pues una competencia muy armónica, muy equilibrada, amén de que no han participado en guerras, no se han gastado un solo peso en guerras, solo que hasta ahora están empezando, o llevan ya su tiempo, tratando de generar no un ejército rojo cuantitativo que lo pueden hacer, sino cualificándose en tecnologías de lo militar y es un secreto que han logrado desarrollar, pero se sabe que están al nivel de poder convertir en una guerra regional si es que hubiese algún conflicto con la toma que harán algún día militar o pacífica de Taiwán y pues lo que están es preparándose para eso. Entonces, este es el contexto en el que se dan los 100 días de Trump. Los 100 días de Trump vienen con un adicional de él, que es la de redefinición vía coacción, coerción de nuevos escenarios de la geopolítica. Pero hasta ahora, nunca un proceso de paz, negociador, diplomático, ha producido cambios en los estados o cambios en la geografía. Pero él está proponiendo una anexión de Canadá como una colonia más o como un estado más, el 51. Está hablando de México como si México pudiera ir y entrar con sus fuerzas armadas y entrar a hacer lo que quisiera, la toma de Groenlandia. Tenemos el fenómeno de Panamá. Realmente ha habido una retoma militar y una retoma de control sobre el canal y veremos más cosas. Ya puso como condición para poder negociar con Zelensky que le entregara sus recursos toda la fuente de recursos ucraniana quedó en forma de pago por las ayudas que Estados Unidos le había dado para iniciar una guerra contra, bueno, que produjera por provocación de llevar o quererse quedar como estado de la OTAN, provocara la respuesta de Putin de no permitir que en su frontera hubiera un país que perteneciera a la OTAN y que fuera una amenaza militar. Entonces, todo esto está concatenado a las nuevas dinámicas de Trump. Trump plantea un proceso de paz para el conflicto Ucrania-Rusia, solo que no va a ser bajo las medidas y bajo el pensamiento de él. Putin es quien va y tiene que definir cómo es ese acuerdo final de guerra o de invasión o de toma que han hecho sobre Ucrania, qué sector, qué áreas se quedan con Rusia, qué no se queda con Rusia, pero hay cosas que son resultado de la guerra, victorias de guerra, y ningún país, por más absurdo que fuera, va a devolver lo que conquistó con guerra, devolverlo en un acuerdo diplomático. Tenemos a futuro una situación no definida, porque Estados Unidos, en la administración Trump, se queda con los recursos de Ucrania. ¿Cómo los va a administrar? ¿A través de una fuerza militar? ¿De una presencia simplemente diplomática y decir aquí estoy y yo soy amo y señor de Ucrania? ¿Qué va a pasar con Putin? Putin no va a aceptar una fuerza de la OTAN ahí, no va a aceptar una fuerza militar, porque lo que está tratando él es de desarmar estratégicamente el ejército ucraniano para no tener competidor directo en lo militar o una amenaza a futuro de lo militar. Esta es la pregunta que tenemos. ¿Cómo se va a resolver esto? Esto es lo que viene con Trump. Trump llegó eh, desafortunadamente no entendiendo el cambio climático, afortunadamente entendiendo que el conflicto Ucrania-Rusia nos podía llevar a una tercera guerra mundial, pero está tratando de cobrar como buen negociador, está tratando de cobrar la plata de Biden,
cosa que me parece absurda. Ucrania pone los muertos, pone su país, pone su territorio, se descompone como Estado, queda en una situación fragmentada, absolutamente débil y endeudado. O sea, ser soldado ajeno, en particular de los Estados Unidos, resulta no solo en costos de vidas humanas, sino que se queda debiendo por eso. Entonces, así está la situación. Los 100 días de Trump vienen también con dificultades internas. Esta escalada que hizo de subir los aranceles a China y al mundo, eh, que tiene que dar un paso atrás y decir suspendo por 90 días, pero continúa la ofensiva contra China. Una China que le salió contestona, que le salió brava, que le dijo vamos a ir hasta el final, donde sea, en el espacio político, militar, en el económico, como sea. Entonces tenemos una China que tiene con qué, que asume el hecho de no dejarse opacar como una nueva realidad de poder territorial mundial, cuenta con Rusia, tiene un acuerdo estratégico con Rusia y definitivamente va a buscar su propio espacio de crecimiento. Se ha oído de que hay algunas crisis internas de China a raíz de los aranceles, pero es una crisis que es normal, no están vendiendo porque 245% de aranceles a los productos que entran a Estados Unidos no les sirve, no les sirve a las transnacionales empiezan a moverse hacia México porque, bueno, se supone que desde México va a ser más fácil lidiar la situación, pero sí empieza a haber una salida de muchos capitales, de muchas industrias, de lo que había en China, empiezan a salir, pero China puede sustituir todo eso si es que ya no lo ha sustituido, tiene con qué tecnológicamente, tiene mano de obra y puede buscar otros mercados. Una cosa que estaba buscando era autonomizarse, que el consumo interno le permita tener una economía fuerte, bollante y que no se hunda de pronto en una crisis. Eh, sí hay dificultades, eh, creo que el mismo Trump lo lamenta, pero no sé cómo puede lamentar una situación que él mismo ha creado, pero sí, ciertamente, si lo que quería era que una crisis en China la ha provocado de alguna manera, pero lo que vemos no es que es una crisis comparable a la que pueda tener Estados Unidos, que no ha hecho un recambio de su aparato y de su infraestructura de industria y comercio. La manufactura llegó eh, a pedacitos, no está llegando de la manera que él quisiera. Las empresas tampoco se están volcando a venir para Estados Unidos a pesar de todas las exenciones de impuestos y todo lo que él pretende, pero es posible que logre algunos acuerdos, algunos avances y sobre todo una cosa, parece que paró la caída de la bolsa. Eso ya no más es una buena señal de que no estamos yendo a peores situaciones. Si la economía empieza a recuperarse vía bolsa, aunque no es un indicativo de recuperación de la infraestructura productiva, por lo menos es una señal de que la economía no está entrando en un hueco como el del año 30. Eh, Son muchos años para entrar a una reconversión de técnica y tecnología, de cibernéticas, de otras componentes de energías, quizás las atómicas, que se renueven, fusión y fisión nuclear, pero tendremos que esperar cómo va a ser que él va a tener que hacer ajustes para que su clase media norteamericana no descienda a unos niveles de consumo de clases, sectores populares. El descenso de la capacidad de consumo de la clase media, que estaba basada en las importaciones baratas, hoy está en cuestión. La vida aquí está barata, está cara, perdón. Eh, Creemos que esta competición dura que tiene con China, pues va a tener que tener muchos cuidados. Creo que él empezó a suavizar su discurso. Los chinos simplemente se retiran de cualquier mesa de negociación. No hay ningún tipo de diálogo y lo que va a haber seguramente a puertas cerradas son cambios diplomáticos profundos de la manera como se trata a otro país. No es hablar con Irak, no es hablar con Afganistán. Irán, aunque parezca dura, pues de pronto podría ser militarmente derrotable, políticamente aislable, pero con China me parece que hay una situación completamente diferente. Entonces,
Este es tránsito de la quinta revolución industrial, de los capitales financieros a los capitales tecnológicos, donde las disputas son por las tecnologías modernas y contemporáneas y las que se están desarrollando, que están en curso, pues son prácticamente el nuevo escenario de la confrontación global mundial. Ojalá sea ese y no el de una guerra. Respecto a la situación colombiana, la consulta popular llegó para quedarse. La negativa que hizo el Congreso de aprobar, siquiera discutir una reforma laboral que era pues realmente beneficiosa para muchos sectores, incluidos sectores medios y sectores bajos de la economía, de la industria, del comercio, de la metalmecánica, pues no haber aprobado eso fue definitivamente, como dijo alguien de los ministros, la derecha o las oligarquías tradicionales, los partidos tradicionales dieron papaya, al decir de los dichos populares colombianos, y lo que permitió esto fue una convocatoria que se convirtió masiva, absolutamente masiva. El 1 de mayo vimos la marcha más gigante que ha producido un fenómeno político, no importa cuál sea, de derecha o izquierda, desde Gaitán. Creemos que Gaitán pues, logró cosas, pero este nivel de apoyo popular creo que es una medida de presión muy fuerte para el Senado, para que no pase reforma laboral y reforma de la salud como la ha pasado hasta ahora. Esa negativa, si se da, es a favor de Petro. Y se da a favor de Petro en el sentido que puede continuar con las movilizaciones populares, que le están resultando gigantescas, apoteósicas. Esto es un camino de preparación hacia las consultas que vienen para los precandidatos y también es un camino que galvaniza, que cimenta la posibilidad de crear un movimiento que lleve a un proceso electoral diferente en regiones y territorios y que posiblemente, si esta afluencia de masa, de movilización popular continúa, vamos a ver cambios muy grandes en Senado y Cámara donde si se plantean la unidad, los sectores alternativos pueden lograr votaciones que se esperaban en las elecciones pasadas y que no se lograron, pero que esta vez es muy posible que se logren. Si se logra pasar la consulta con más de 13,5 millones, quiere decir que el movimiento alternativo queda listo para asumir unas elecciones de Senado y Cámara ganadoras. Y posiblemente, si hay un proceso de unidad por las consultas con los precandidatos y se logra un precandidato o precandidata, no olvidemos que estamos en tiempo de mujeres, podría haber un nuevo escenario de victoria del pacto histórico, del petrismo, de los movimientos alternativos. La derecha pues va a tener muchos de su estado profundo que sigue manejando cortes, sigue manejando dineros legales e ilegales, hay que decirlo de una manera directa, sigue con posibles apoyos de los Estados Unidos, una derecha que se siente envalentonada con todo lo que está pasando de poderes de la derecha a nivel mundial. Pero vamos a tener una contienda democrática de un orden muy diferente a las que se han presentado. Esperemos, no, en política no se puede escribir sobre piedra este tipo de acontecimientos. Hay que esperar cómo se desarrollan las situaciones. El pacto histórico y los alternativos tendrían que cometer demasiados errores para no estar peleando por un candidato ganador en el 26. Y tendrían que hacer demasiados desastres para no ganar en Senado y Cámara. Yo creo que aquí la pelota queda jugada en el movimiento alternativo para que no se consuma en sí mismo antropofagia, que es lo que más ha habido, para que haya procesos de unidad y para que se tenga una mentalidad ganadora. El modelito mexicano nos ha enseñado mucho y realmente debemos aprender de López Obrador y de la Claudia Sheinbaum cómo realmente la consulta popular, llamar los sectores populares, darle protagonismo a los sectores populares, puede cambiar los modelos políticos y los modelos económicos. Un abrazo muy especial a todos nuestros seguidores y seguidoras. Síganos en Contraportada, navéguennos, visiten los aliados, hay información infinita en nuestras páginas. Por favor, miren la revista con mayor
información que se produce semana a semana en Colombia. Un abrazo y nos vemos en la próxima oportunidad.